pidió que hablara de la mujer y las costumbres, los cambios. Y me preguntaba de qué mujer, ¿sí? O cuáles mujeres. Primero me preguntaba eso. Porque, bueno, también esta necesidad de reafirmar a un montón de personas con una misma categoría que es esta, que es la de mujer, y que también tiene que ver con una intención política de unificarnos en algo común ante un objetivo, ¿no? Y yo creo que esta definición tiene que ver un poco con lo que decían otras anteriores a mí, ¿no? Como Silvia Federici, por supuesto, que bueno, que también la mujer tiene que ver con definirla en relación a un cuerpo que además es un cuerpo oprimido por un sistema de dominación masculina. Entonces en esto estoy hablando también de una opresión que tiene que ver con una oposición, ¿sí? Con las mujeres y los hombres, por otro lado. Y acá también estoy hablando del género, ¿sí? Que fue una categoría que se reapropiaron las feministas, con la cual nos ayudó a entender esta diferencia entre hombres y mujeres como desigualdades de poder, ¿sí? Eh, y en esto también recordar como otra eh, palabra como importante que es la interseccionalidad y que nos la trajo una feminista negra afro-norteamericana, Kimberly Williams, que ella un poco lo que hablaba era como esto de la particular situación de opresión de las mujeres negras o de una mujer negra con discapacidad, ¿sí? Que aquí empiezan como que a mezclarse otros sistemas de opresión como son el sexo o género, la raza, ¿sí? La discapacidad, y que bueno, que hacen a una particularidad distinta de esa mujer. Entonces, por eso yo quiero empezar diciendo esto para también entender que las mujeres, cada una, nos podemos reafirmarnos en esta categoría de ser mujeres con un objetivo político, pero al mismo tiempo somos diferentes y la situación de cada una es específica en cuanto también a nuestros derechos. Entonces, yendo hacia atrás en un pasado común, en realidad todas, eh, previo siglo XIV, previo a la monetarización del dinero, de la vida, nosotras teníamos el poder de trabajar como médicas, como obstetras, como parteras, yo qué sé, en carnicerías, panaderías, también teníamos propiedades. Entonces, un poco fue el capitalismo que luego introdujo una ruptura y una separación de varios grupos, entre los cuales las mujeres fuimos uno de ellos, porque el capitalismo también necesitaba justificar las contradicciones que tiene todo el mercado capitalista y las relaciones también que genera, que son bastante también contradictorias, porque necesitaba justificar todo esto para poder oprimir, ¿sí? Poder oprimir a mujeres, poder oprimir a esclavos. Fue una forma en la cual el capitalismo usó el sexismo y el racismo como formas de justificar la opresión y básicamente a los cuerpos como los cuerpos oprimidos. Federici dice que los cuerpos de las mujeres son como la opresión de igual, digamos, a que la fábrica es para los obreros. Entonces, en esto es importante como entender de que cuando la mujer, antes de empezar a trabajar y antes de que su trabajo fuera remunerado, la mujer tenía un trabajo que justamente no era remunerado y que además era un trabajo que era siempre el de, bueno, hacer la comida, limpiar y mantener a su esposo, que es el que tenía que ir a trabajar y el que su trabajo sí era remunerado. Entonces de esta forma la mujer un poco se la esclavizó dentro de un área que es la casa, de lo público, perdón, de lo privado. Entonces se la dejó en la casa, en el ámbito de lo privado, teniendo que cocinar para alimentar al esposo y limpiar y mantener a los hijos y educar a los hijos. Y ese trabajo de alguna forma se volvió esclavizante porque ella no podía salir de este lugar y además no era remunerado. Entonces el paso a que el trabajo de la mujer sea remunerado y a que la mujer haya ido como ganando otros
otros trabajos, es como muy importante. De una forma yo creo que no es del todo ingenuo, ¿sí? Que la mujer en realidad también empieza a trabajar porque, bueno, para el capitalista o el capitalismo al final le sirve que la mujer trabaje y produzca y pueda comprar con el trabajo que tiene. Pero bueno, esto generó un montón de rupturas en el ámbito de lo doméstico y de lo privado, porque al salir de estar ocupando estas tareas, esas tareas también se diluyen en el resto de la familia, o deberían. Entonces acá es como un proceso, el de estos cambios que fueron eh, dándose en el ámbito de lo laboral en relación a la mujer. Por un lado, estos cambios los voy a hablar como en tres líneas, ¿sí? De una forma, una de estas líneas es el ingreso al trabajo. Eh, bueno, desde el siglo XVIII, ¿no? Que es cuando se empieza como a hablar de derechos humanos y de igualdad, la mujer sale de la casa en, entre comillas, igualdad, pero los trabajos que va a hacer afuera de la casa en realidad son trabajos que ya hacía adentro de la casa o que continúa haciendo, como el trabajo de limpiar, el trabajo de cocinar, de cuidar, ¿sí? Entonces en un principio la mujer sí se adaptó a salir, pero continuó teniendo trabajos que ya hacía antes. Luego sí pasa a ocupar otros trabajos que, bueno, que históricamente estuvieron ocupados mayoritariamente por el ámbito de lo masculino o relacionados a lo masculino, que son, por ejemplo, la construcción, el ejército, que todavía son trabajos que hoy en día van empezando a aparecer mujeres. Eh, entonces, en ese lado del ingreso, también es importante considerar cuáles son los puestos a los que van las mujeres, ¿sí? Cuáles son los trabajos a los que las mujeres pueden ingresar. Las mujeres, por ejemplo, ingresan mucho a trabajos como son el ámbito todavía esto del cuidado. Dentro de la medicina, los mayores puestos de trabajo los tienen las mujeres que se ocupan de las tareas de enfermería, también dentro de la educación, ¿sí? Eh, Esos son los trabajos que tienen mayor cantidad de gente mujer. Al mismo tiempo, eh, ¿cuáles son las mujeres que pueden acceder a los trabajos? ¿O cuáles son las mujeres que ingresan al ámbito de los trabajos? Bueno, sabemos que más que nada las mujeres blancas son las que de clase media y que tienen estudios, y sabemos que para las mujeres negras a veces hay discriminación, hay trabas. Sabemos que las mujeres con discapacidad todavía tienen muchísimas trabas en el momento de ingresar, porque también en este sentido los cambios se dan no solamente en relación a la mujer, sino en relación al entorno que rodea a la mujer. Y no solamente en el ámbito de la familia y cómo deben reestructurarse las relaciones, sino también en el ámbito del entorno que va a hacer el trabajo mismo de la mujer. Entonces, si tenemos un entorno que es el trabajo, que no está adaptado para que puedan ingresar, por ejemplo, hoy mujeres con discapacidad, entonces las mujeres no van a ingresar a esos trabajos y continúan con la barrera, ¿sí? Entonces, esto también, que las mujeres hayan empezado a ocupar distintos puestos, también generó en el entorno el que también las facultades y los centros educativos tuvieron que adaptar los espacios para que puedan estudiar mujeres en carreras que tal vez antes no lo hacían. Sí, esto pasó mucho también acá en Uruguay a nivel de las facultades. Otro es la permanencia. Para la permanencia necesitamos asegurarnos que los trabajos pueden recibir a mujeres. Entonces, por ejemplo, y una de las discriminaciones que más sucede es relacionada a las mujeres es justamente lo que tiene que ver con la maternidad. ¿Cuántos trabajos conocemos que cuentan con salas para amamantar realmente equipadas o con licencias por maternidad o por paternidad que sean realmente buenas? Me refiero en cantidad de a tiempo y beneficios. Entonces, también para asegurar la permanencia necesitamos asegurarnos que no vamos a vivir violencia por el hecho de ser mujeres en nuestros trabajos. Y eso todavía es difícil, ¿sí? O sea, Uruguay tiene una ley muy buena que ha empezado a
bueno, a funcionar, pero todavía el cambio cultural es muy grande y está muy lejos de ser realmente alcanzado porque necesita ser conocido por todas las mujeres, por toda la población también. Y hay muchas mujeres que todavía no conocen sus derechos y hay mucha población que tampoco conoce cuáles son los derechos. Entonces, en esto también de la permanencia necesitamos la corresponsabilidad. Los trabajos necesitan también adaptarse a lo que es la tarea de la familia. Entonces, no es solamente la mujer y su esposo que tienen que adaptarse a las tareas domésticas para tener su familia, sino que además los trabajos necesitan ser corresponsables y poder tener un espacio que sea, por ejemplo, para guardería dentro del trabajo. Y por último, el ascenso. El ascenso creo que es uno de los más difíciles. Necesitamos tener más mujeres en lugares de liderazgo y todavía si observamos cualquiera de nuestras instituciones, y en esto, bueno, el género también se regula mediante instituciones y se efectiviza como tal, se instala y se apoya en las instituciones. Entonces, es muy rápidamente. Podemos ver cualquiera de las instituciones, desde el Estado como tal, a instituciones, yo que sé, ministerios de salud, ministerios de la Armada, el ministerio, cualquiera de ellos, todos tienen, incluso la universidad, tienen su mayor jerarquía a un varón, ¿sí? Por ejemplo, la universidad, la mayor cantidad de grado 1, que es el primer cargo, son todas mujeres, pero luego cuando empezamos a escalar solamente encontramos hombres. Entonces, el ascenso, que también está relacionado con los salarios, es necesario hoy que continuemos mejorando esto y que realmente haya un equilibrio y una igualdad entre los derechos de las mujeres y los derechos de los varones, ¿sí? En esto quiero terminar diciendo el ejemplo de Noruega, que bueno, que es como un lugar donde no solamente se le da el espacio al 75% de las mujeres de tener empleos de liderazgo y que al comienzo fue muy criticado por otros países, por esto mismo, ¿no? ¿Por qué una cuota de 40% mínimo de mujeres? Y bueno, hoy en día Noruega cuenta con una valorización como muy importante del trabajo de las mujeres, que esto es como muy positivo, porque ya es ver el trabajo de ellas como un trabajo sumamente importante para el Estado y para las personas, y quiero como quedarme con eso y sentir que bueno, que estamos yendo hacia una sociedad, construyendo una sociedad en la cual estamos dando el paso a diferentes mujeres para que estén presentes, porque queremos trabajar con ellas, queremos aprender qué es lo que ellas traen y también valoramos el trabajo de las mujeres, porque bueno, porque nos hace más diversos, más diversas y porque también nos permite ser mejores, ¿no? Un poco más igualitarios, igualitarias realmente, así que muchas gracias.